Bienvenidos a nuestro canal y les deseamos una agradable experiencia auditiva. Hay momentos en la vida que parecen insignificantes mientras ocurren. Un dolor de cabeza que no cede, un ruido extraño en el techo, un técnico de aires acondicionados subiendo a revisar una avería. Nada de eso parece el principio del fin. Nada de eso parece la primera grieta de un terremoto que lo va a derrumbar todo. Pero así es exactamente como empieza mi historia, con una ola de calor de más de 40 grados, un sistema de clima que dejó de funcionar y un mensaje de texto que me cambió la vida para siempre. Me llamo Roberto Miché, tengo 68 años y durante más tiempo del que quiero admitir, fui el hombre más ciego de Scottsdale, Arizona. No lo digo con vergüenza, lo digo porque ustedes, que me están escuchando, merecen la verdad entera, no la versión ordenada y limpia que uno cuenta en los funerales o en las reuniones familiares. La verdad sucia, la que duele al pronunciarla, la que uno tarda años en poder mirar de frente. Déjenme empezar desde el principio, desde el tipo de vida que uno construye ladrillo por ladrillo, creyendo que el peso de todo ese esfuerzo es garantía de que nada se va a caer. Linda y yo llevábamos 40 años casados cuando todo comenzó a desmoronarse. 40 años que en papel suena a logro, a victoria callada de dos personas que eligieron quedarse cuando muchos se fueron. Y lo era. Éramos el tipo de pareja que la gente señala en los restaurantes y dice, mírelos, llevan toda la vida juntos. No éramos perfectos. Habíamos tenido nuestras peleas, nuestros silencios pesados, nuestras temporadas de frialdad, pero siempre, siempre volvíamos el uno al otro. Linda fue maestra de primaria durante 23 años. Tenía esa paciencia infinita de las mujeres que saben que la vida se enseña despacio, sin gritos, poniendo el ejemplo. Yo trabajé como ejecutivo de seguros 3 décadas, leyendo pólizas, calculando riesgos, aprendiendo a prever lo que podía salir mal. Qué ironía. Toda una carrera construida sobre la idea de anticipar el desastre, y no vi venir el que tenía en casa. Vivíamos en Scottsdale, en la misma casa que compramos cuando los niños eran chicos, cuando el barrio todavía olía a yeso fresco y las calles aún no tenían nombre en los mapas. Ahí criamos a Jessica, nuestra hija mayor, y a Marcus, nuestro hijo, el que se parecía a mí en la terquedad y a Linda en la bondad. Cuando los dos crecieron y se fueron, la casa se quedó grande, pero nos la quedamos igual. Era nuestra. Tenía nuestra historia incrustada en cada pared. La primavera de 2019 llegó con un calor anticipado y con algo más los primeros síntomas en Linda. Al principio eran dolores de cabeza. Los ignoraba frotándose las sienes mientras veía las noticias, diciéndome que era el estrés, la presión arterial, la edad. Nos estamos haciendo viejos, Roberto. No te alarmes. Pero yo la conocía. Conocía el color exacto de su cansancio, la manera en que apretaba los párpados cuando algo le dolía de verdad. Y eso no era el cansancio normal de una mujer que había trabajado toda su vida. Luego llegó la fatiga. Se derrumbaba en el sofá después de ir al supermercado, tan agotada que dejaba la bolsa de leche en la puerta sin poder cargarla hasta la cocina. Se olvidaba de cosas pequeñas. Me preguntaba 2 veces la misma pregunta en la misma tarde. Una mañana se despertó y no supo qué día era, mirándome con esos ojos desconcertados que nunca le había visto antes. La llevé al médico, luego a otro, luego a un neurólogo. Análisis de sangre, escáneres, electroencefalogramas. Todo normal. Los doctores encogían los hombros y hablaban de hipertensión temprana, de los efectos naturales del envejecimiento, de la necesidad de reducir el sodio y descansar más. Es la edad, señor Miche. El cuerpo tiene su propio reloj. Me convencí de creerles porque necesitaba creerles. Más o menos por esa misma época, el aire acondicionado de la casa se descompuso. En Scottsdale, Arizona, donde el verano convierte las calles en sartenes y el asfalto se ablanda bajo el sol, un sistema de clima averiado no es una molestia, es una amenaza. Llamé a un técnico que diagnosticó una fuga de refrigerante. Ya estaba por aprobar el presupuesto cuando Dylan intervino. Dylan Reeves, mi yerno. Se había casado con Jessica el año anterior, en una boda sencilla en el jardín trasero de nuestra casa, con limonada casera y música de guitarra.
Era ingeniero de climatización, licenciado, con experiencia en sistemas industriales. Cuando apareció en la puerta con esa sonrisa amplia y esa seguridad de hombre joven acostumbrado a que le crean, me dijo: Pa, ahorres el dinero. Yo me encargo. Yo no discutí. Era mi yerno. Era el marido de mi hija. Era ingeniero. Eso fue mi primer error. No el único, pero sí el que abrió la puerta a todos los demás. Linda murió en noviembre de 2019. Me desperté a su lado un martes por la mañana y ella estaba inmóvil, tan quieta que por un segundo absurdo pensé que seguía dormida, que en cualquier momento suspiraría y se daría la vuelta. Pero no. El médico forense dijo paro cardíaco. El corazón simplemente se detuvo mientras dormía. Una muerte tranquila, dijeron, como si eso fuera un consuelo. Yo estaba destrozado, pero no dudé. Linda llevaba meses deteriorándose. Los médicos habían dicho que su corazón estaba bajo presión. Me lo había dicho ella misma, con esa resignación serena que tienen las personas sabias, Roberto. Uno no puede pelear contra el tiempo. La enterramos en el cementerio de Scottsdale, bajo un cielo azul que me pareció obscenamente hermoso para una fecha tan oscura. Jessica lloró con esa manera suya de llorar, contenida, casi elegante. Dylan me abrazó largo rato. Marcus vino desde Alaska, donde trabajaba en una plataforma petrolera en alta mar. Estuvo una semana y regresó al norte con los ojos rojos y los labios apretados sobre palabras que nunca aprendió a decir. Los meses que siguieron al funeral son borrosos en mi memoria. El dolor tiene esa propiedad, borra los bordes de las cosas, las vuelve difusas, como verlas a través de vidrio empañado. Lo que sí recuerdo con nitidez es el silencio de la casa. Ese silencio específico que deja una persona cuando ya no está, que es distinto al silencio ordinario. Es un silencio con forma, con peso, con olor. En mayo de 2020, Jessica me llamó un domingo por la tarde. Papá, no deberías estar solo. Tenemos espacio. Dylan acaba de terminar de acondicionar la habitación de invitados. Emma te adora. Ven. Dudé. No quería ser una carga. Tenía 70 años de orgullo acumulado en la espalda. Pero la verdad es que estaba solo de una manera que asustaba, y la voz de mi hija sonaba genuina, caliente, preocupada. Acepté. Su casa en Scottsdale era grande, de una sola planta, con techo de tejas rojizas y un jardín de cactus y salvia que Linda hubiera amado. Mi habitación quedaba en la parte baja, al fondo del pasillo, alejada del cuarto matrimonial de ellos y del cuarto de Emma. Era cómoda. Tenía su propio baño, una ventana que daba al jardín y una cama que tardé semanas en sentir como mía. Emma tenía 6 años y era una de esas niñas que llenan cualquier espacio con su sola presencia. Me enseñaba sus dibujos con la seriedad de una artista consagrada y exigía que le leyera cuentos antes de dormir, eligiendo el libro con la misma deliberación de quien toma una decisión importante. Su compañía era lo más parecido a la luz que yo había sentido desde el funeral. Dylan continuaba siendo atento, considerado, siempre preguntando si necesitaba algo. Jessica cocinaba los platos que yo prefería y me preguntaba cada mañana cómo había dormido. Por primera vez desde la muerte de Linda, sentí algo que tardé en identificar. Era paz, una paz pequeña, frágil, pero real. No iba a durar. Las primeras señales fueron tan pequeñas que me avergüenza haberlas ignorado. Por las noches, sobre mi techo, escuchaba ruidos, arañazos, pasos. Una vez, un golpe sordo que me sentó en la cama de golpe con el corazón desbocado. Le mencioné a Jessica al día siguiente, mientras ella revolvía el café de espaldas a mí. Ah, son ratones, papá. Dylan lleva tiempo queriendo poner trampas, pero entre el trabajo y lo de Emma no ha podido. Otra noche escuché algo que sonaba a agua corriendo por tuberías viejas. Dylan, cuando se lo comenté esa tarde, sonrió con esa paciencia suya de hombre que ya lo ha visto todo. La casa tiene 20 años, papá. Las cañerías hacen ruido. Es normal. Nunca subí al ático. La escalera plegable era empinada, casi vertical, y Dylan me había advertido con suavidad que no era segura para alguien de mi edad. Lo último que necesitamos es que te caigas. Así que me quedaba abajo en mi pequeño rincón de su casa sin cuestionar los sonidos sobre mi cabeza, sin imaginar lo que significaban. En julio de 2020, mientras yo todavía llevaba luto reciente y trataba de construir una nueva rutina en casa de mi hija,
Jessica me llamó al salón con la cara sin color y las manos temblando. Papá, acabo de recibir una llamada del supervisor de Marcus. Hubo un accidente en la plataforma, una explosión. No pudieron encontrarlo. Recuerdo que el sonido del ventilador de techo me pareció de repente ensordecedor. Recuerdo haber mirado a Dylan, que estaba parado en el umbral con el portátil en la mano, la pantalla ya abierta con titulares de noticias. 7 trabajadores desaparecidos en explosión de plataforma marítima en Alaska. Equipos de rescate en alerta máxima, sin cuerpos recuperados. Me senté. No pude hacer más. Dylan me mostró los artículos uno por uno. Medios reconocidos, comunicados oficiales, hasta una página de recaudación de fondos para las familias de las víctimas. Todo parecía real. Todo tenía el peso y la textura de lo real. ¿Por qué iba yo a dudar? Marcus trabajaba en una de las industrias más peligrosas del mundo. Los accidentes ocurrían. Lloramos a Marcus como a los muertos se llora con un funeral sin cuerpo, una caja vacía en el cementerio junto a la tumba de Linda, y las 2 lápidas quedaron lado a lado bajo el sol de Arizona. Me paré frente a ellas, pensando que la vida me había vaciado de todo lo que importaba. No sabía, no podía saber que una de esas lápidas mentía, que mi hijo estaba vivo. Los años siguientes pasaron en esa calma engañosa que a veces se confunde con curación. Me acostumbré a los ritmos de la casa, a los horarios de Emma, a las comidas en familia, a las tardes leyendo en la terraza, cuando el calor lo permitía. Dylan seguía siendo el yerno perfecto, atento, servicial, siempre dispuesto a cargar cualquier bolsa que yo no pudiera, a revisar cualquier cosa que necesitara reparación, a explicarme con paciencia infinita cualquier cosa que yo no entendiera de la tecnología nueva. Era fácil quererlo. Eso es lo que más me cuesta admitir hoy, que yo lo quería, que lo consideraba como un hijo sin que él me lo pidiera, porque así se sentía, porque había llenado un espacio de mi vida que yo ni siquiera sabía que tenía. ¡Qué buen actor! Los dolores de cabeza reaparecieron en mí a principios de mayo de 2023. Al principio apenas los noté una presión sorda detrás de los ojos que atribuía al calor anticipado de esa primavera. Luego llegaron los mareos, leves al principio, suficientemente molestos después, como para obligarme a sentarme un momento después de levantarme de la cama. La fatiga volvió. Esa fatiga extraña que no corresponde a ningún esfuerzo real, que aparece sin previo aviso y pesa demasiado para su tamaño. Me estoy haciendo viejo, me decía a mí mismo, repitiendo sin darme cuenta las mismas palabras con las que Linda se había resignado 3 años antes. Julio llegó con un calor brutal incluso para los estándares de Arizona. El termómetro exterior marcaba más de 45 grados cuando desperté un miércoles con la camisa pegada al cuerpo y el aire de mi habitación tan espeso que casi se podía cortar con un cuchillo. El zumbido habitual del sistema de clima brillaba por su ausencia. Silencio, calor, y dentro de la casa el termostato marcando 32 grados y subiendo. Llamé a Dylan, buzón de voz. Se había ido a Houston el día anterior por un proyecto grande, me había dicho al salir. Jessica y Emma estaban en Tucson visitando a la madre de Jessica y no volverían hasta la tarde. Estaba solo. Abrí ventanas, puse ventiladores, llené un cubo con agua y hielo. Nada funcionó. El calor de Arizona no negocia. Busqué en internet una empresa de reparaciones con línea de emergencias y llamé. La operadora me prometió un técnico en menos de una hora. Llegó Ryan Brennan 45 minutos después, en una furgoneta blanca con el logo de la empresa en el costado. Era joven, tendría 28 o 29 años, con ese aire de calma competente que da la experiencia real, la que se gana no en libros, sino con las manos dentro de las máquinas. Nos dimos la mano. 8 años en el oficio, me dijo. He visto casi todo. Empezó afuera, junto a la unidad condensadora. Tardó unos 15 minutos. Cuando volvió a entrar, se secaba el sudor de la frente con el dorso del brazo y me miraba con una expresión que todavía no supe leer. El compresor está bien. No hay fuga de refrigerante. El problema no está aquí afuera. El manejador de aire está en el ático, ¿verdad? Asentí. Sacó de su bolsa algo que no reconocí, un dispositivo pequeño, portátil, con una pantalla digital. Detector de gas, explicó al ver mi cara. Equipo de seguridad estándar.
Señaló la escalera plegable del pasillo. ¿Le importa si subo? Dudé. La voz de Dylan resonó automáticamente en algún rincón de mi mente. Es un desastre ahí arriba. La escalera es demasiado empinada para ti, papá. No quiero que te hagas daño. ¿Cuántas veces me lo había dicho? ¿Cuántas veces yo había sentido y me había quedado abajo, tranquilo en mi ignorancia? Pero el calor era insoportable y Ryan esperaba. Adelante, dije. Haz lo que tengas que hacer. Oí sus pasos sobre Map Harris en la izquierda. Pasos regulares, regulares, 5 minutos. 10. El silencio del ático me empezó a pesar de una manera que no supe explicarme en ese momento. Cuando mi teléfono vibró y vi que era un mensaje de Ryan, lo abrí esperando un diagnóstico técnico, una lista de piezas a reemplazar, un presupuesto. Lo que vi me heló la sangre a pesar del calor de 45 grados. Señor, hay una puerta cerrada con llave aquí arriba y mi detector de gas está disparándose. Tiene que venir a ver esto. Lo leí 2 veces. 3. Una puerta cerrada con llave. Dylan siempre me había dicho que el ático tenía solo cajas viejas, muebles que no usaban, el equipo del clima. Nunca había mencionado una puerta, nunca había mencionado una cerradura. ¿Para qué se cierra con llave una habitación dentro de un ático? Mis manos temblaban cuando escribí la respuesta. ¿Qué quiere decir con una puerta cerrada? La contestación llegó en segundos. Necesita verlo usted mismo. Por favor, suba. Miré la escalera. Empinada, casi a peldaños delgados. Mis rodillas dolían solo de imaginarlo. Pero algo en el tono de ese mensaje, algo en ese por favor que no sonaba cortesía, sino urgencia, me puso en movimiento antes de que pudiera seguir pensando. Subí. El calor del ático me golpeó como abrir un horno. Era un calor diferente al de la casa, más denso, con un olor metálico y rancio que tardé un segundo en identificar como algo fuera de lugar. El espacio era más pequeño de lo que había imaginado durante todos esos años de oír ruidos sobre mi cabeza, techo bajo e inclinado, vigas de madera oscura, la única iluminación la linterna de Ryan. Ryan estaba al fondo, junto a la pared, con el detector de gas en la mano emitiendo un pitido agudo y constante. Cuando me vio llegar, se hizo a un lado sin decir nada. Solo se hizo a un lado para que yo pudiera ver. Y vi. Detrás de una hilera de cajas de cartón y una estantería metálica oxidada que alguien había colocado con cuidado estratégico para ocultarlo, había una puerta de verdad, con marco, con manija, con todo. Y en su frente, asegurándola con una contundencia que me encogió el estómago, había 5 candados industriales, del tipo que se usan en trasteros o en bodegas de almacenaje, del tipo que están diseñados para mantener algo dentro, o a alguien. El mundo se inclinó bajo mis pies. Tuve que aferrarme a una viga para no caer. Yo no sé qué es eso, balbucé. Nunca he estado aquí arriba. Dylan dijo que, señor. La voz de Ryan era calmada pero tensa, la voz de alguien que está eligiendo cada palabra con cuidado. Mi detector está marcando monóxido de carbono, niveles altos. Lo que sea que esté detrás de esa puerta no está en condiciones seguras, señaló el manejador de aire que estaba a 1 metro de nosotros, y me arrodillé junto a él. La carcasa metálica del equipo había sido manipulada, arañazos recientes en las juntas, un panel ligeramente torcido. Ryan lo abrió con un destornillador, mientras yo miraba sin entender del todo lo que estaba viendo: cables, bobinas, conductos, y entonces los vi, pequeños agujeros perforados en el intercambiador de calor. No eran accidentales, eran limpios, precisos, deliberados. Esto no es una avería, dijo Ryan con la voz tensa. Alguien saboteó este sistema. Estos agujeros permiten que el monóxido de carbono se filtre en los conductos de aire. Se levantó y señaló la puerta cerrada. Y por la manera en que están ajustados los reguladores, la mayor parte de ese gas está siendo dirigido a 2 zonas, su dormitorio abajo y lo que sea que haya detrás de esa puerta. Luego Ryan se acercó a la puerta cerrada y pegó el oído contra la madera. Esperó, frunció el ceño, se giró hacia mí con una expresión que no olvidaré mientras viva. Señor Mitch, dijo en voz muy baja, hay alguien respirando ahí dentro. No podía moverme. Mis piernas parecían de cemento. Las palabras de Ryan resonaban dentro de mí sin encontrar dónde asentarse alguien respirando ahí dentro.
Una habitación cerrada con 5 candados industriales y alguien vivo al otro lado. Ryan me miró. ¿Sabe quién podría estar ahí? Abrí la boca. No salió ningún sonido. Me acerqué despacio a la puerta. Apoyé la palma contra la madera y luego el oído. Durante un momento no oí nada, solo mis propios latidos golpeándome en el tímpano. Y luego lo escuché, débil, irregular, un sonido áspero, esforzado, respiración lenta, superficial, la respiración de alguien que lleva demasiado tiempo sin suficiente aire. Está ahí, susurré. Ryan ya tenía el teléfono en la mano. Tenemos que llamar a las autoridades ahora mismo. Quien esté ahí dentro puede que no tenga mucho tiempo. Espere, dije. La voz me salió quebrada. Me puse junto a la puerta y la llamé con toda la calma que pude reunir, que no era mucha. Hola, ¿puede oírme? Si está ahí dentro, haga algún sonido. Golpee algo, lo que sea. Nada. Lo intenté otra vez, con más fuerza, con la voz ya sin fingir calma. Por favor, si me escucha, necesito que responda. Vamos a ayudarle. No está solo. El silencio del ático era tan absoluto que podía oír el zumbido lejano de moscas entre las vigas. Y entonces, tan suave que casi no lo registré, llegó desde el otro lado de la madera una voz. Rota, ronca, apenas humana de tan débil que era. Papá, una sola palabra. Mis rodillas cedieron. Me agarré al marco de la puerta con las 2 manos para no caer. Esa voz. Conocía esa voz. La había oído 1000 veces riendo en la mesa, llamándome desde el otro extremo de la casa, discutiendo con su hermana de cosas sin importancia. Pero eso era imposible. Esa voz pertenecía a alguien que llevaba 3 años muerto, a alguien a quien yo había despedido frente a una tumba vacía. Tragué con dificultad. Me obligué a hablar. Marcus, ¿eres tú? Una pausa larga, una tos, y luego, más débil todavía. Sí, soy yo. El ático pareció inclinarse. La vista se me nubló. Ryan decía algo a mi lado, pero no podía procesar sus palabras. Todo lo que existía en ese momento era esa voz. La voz de mi hijo, al que había llorado, al que había despedido, al que había enterrado en una caja vacía junto a su madre. Había estado aquí, sobre mi cabeza. Durante 3 años había estado aquí. No podía hablar, no podía pensar. Me desplomé de rodillas en el suelo del ático con la frente apoyada contra la puerta mientras las lágrimas me caían sin que pudiera detenerlas. La madera áspera se clavaba en mis manos. Apenas lo sentía. Ryan me puso una mano firme en el hombro. Señor Miche, respire. Voy a llamar al 911 ahora mismo. No nos movemos de aquí. Lo oí marcar, lo oí hablar con la operadora, dar la dirección, describir la situación con una precisión que yo jamás habría podido mantener en ese momento. Mientras él hablaba, yo seguí con la palma apoyada contra la puerta. Estoy aquí, Marcus, logré decir. Estoy aquí. Ya vienen. No te muevas. Del otro lado llegó algo que quizás fue un sonido de asentimiento, o quizás solo fue la respiración continuando, áspera y lenta, diciéndome que todavía estaba vivo. Los agentes de policía llegaron 12 minutos después. 2 patrullas primero, luego una unidad de emergencias. Ryan Brennan les mostró el sistema saboteado y los niveles del detector. Los técnicos subieron al ático con cortacandados y en cuestión de minutos los 5 candados industriales cayeron al suelo uno por uno con un sonido metálico que yo sentí en el pecho. Abrieron la puerta. La habitación era pequeña, un colchón en el suelo, una cubeta en un rincón, botellas de agua vacías alineadas contra la pared, un haz de luz de emergencia enchufado a un cable que salía del suelo. Y en el rincón más alejado, sentado contra la pared con las rodillas pegadas al pecho y los ojos entrecerrados por una luz que debía de dolerle después de tanto tiempo en la oscuridad, había un hombre. Un hombre delgado, demacrado, con la barba larga y desgreñada y la piel grisácea, de quien no ha visto el sol en mucho tiempo. Un hombre que, a pesar de todo eso, tenía los pómulos de su madre y la línea de la mandíbula que yo veía cada mañana en el espejo. Marcus. Los paramédicos llegaron en minutos. Marcus tenía deshidratación severa y niveles peligrosos de monóxido de carbono en sangre, un 43%, me dirían después, rozando el límite fatal. Estaba semiconsciente cuando lo sacaron en camilla, con una máscara de oxígeno cubriéndole la cara. Yo caminé a su lado por el pasillo de esa casa que había sido mi hogar y que de repente me era completamente ajena. Al salir por la puerta delantera,
bajo el cielo brutal de julio, Marcus abrió los ojos un momento. Encontró los míos. Me apretó la mano con una fuerza que nadie habría esperado de alguien en su estado. Me sostuve a esa mano como si fuera lo único real que quedaba en el mundo. La ambulancia se llevó a Marcus con las sirenas encendidas. Yo me quedé en la acera un momento, con el sol aplastándome los hombros y esa verdad nueva, monstruosa, instalándose en cada parte de mí. El detective que se quedó a mi lado me habló con cuidado. Dylan Reeves había construido la puerta interior en el ático. Dylan Reeves había fabricado los artículos de noticias sobre el accidente en Alaska. Dylan Reeves había saboteado el sistema de clima. Y Jessica, mi hija, había sabido. Cuándo lo supo, cuánto sabía exactamente, eran preguntas para después. Pero lo sabía. Por eso me había dicho por teléfono que no abriera la puerta. Por eso el silencio en la línea había durado demasiado cuando yo le pregunté directamente qué había detrás de esa puerta. Me senté en el bordillo de la acera de esa casa, frente al jardín de cactus, con el teléfono en la mano y el corazón hecho una cosa rota e irreconocible. La detective Santos llegó cuando el sol ya empezaba a inclinarse hacia el oeste. Era una mujer de 40 y tantos años, complexión compacta, pelo oscuro recogido en un moño severo, americana gris sobre una blusa blanca. Se sentó a mi lado con una naturalidad que no esperaba. Señor Mitch, dijo, necesito que me cuente todo lo que sabe. ¿Dónde está Dylan Reeves? Houston, dije. Me dijo que estaba en Houston por trabajo. Santos asintió despacio, con la expresión de alguien que está confirmando algo que ya sospechaba. Tenemos una orden de arresto. Lo vamos a encontrar. Hizo una pausa. También arrestamos a su hija esta tarde en el aeropuerto de Tucson. Estaba intentando abordar un vuelo a Los Ángeles. Cerré los ojos. Mi hija, mi Jessica, huyendo. ¿Cuánto tiempo lleva Marcus ahí arriba?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Desde julio de 2020. 3 años, señor Miche. 3 años en los que yo había dormido en esa casa. 3 años en los que había desayunado en esa cocina, visto televisión en ese salón, caminado por ese pasillo. 3 años en los que cada noche los ruidos sobre mi techo habían tenido nombre y yo no lo había sabido. 3 años. Me pregunté si Linda lo había intuido, si sus dolores de cabeza, su cansancio, esa mirada desconcertada que me daba en las mañanas en nuestra casa de Scottsdale, habían sido los síntomas de alguien que también respiraba lo que no debía. Si Dylan había empezado antes de lo que yo creía. Si mi esposa de 40 años había muerto no de un corazón que se rindió, sino de un veneno que alguien le administró lentamente, noche tras noche, mientras ella y yo dormíamos creyendo que estábamos seguros en nuestra propia casa. Esa pregunta me rompió de una manera diferente a todas las anteriores. Santos me puso una mano en el brazo. Señor Mitch, el equipo forense va a examinar todo. Las circunstancias de la muerte de su esposa también van a ser investigadas. Una pausa. Pero ahora mismo lo más importante es que su hijo está vivo y que usted está bien. Me puse de pie con las piernas temblorosas y miré la fachada de esa casa por última vez antes de que los técnicos forenses la sellaran con cinta amarilla. La casa donde había creído encontrar refugio. La casa donde una puerta cerrada con 5 candados había guardado el secreto más monstruoso que un hombre puede imaginar dentro de su propia familia. Caminé hacia donde estaba la ambulancia antes de que partiera. Dentro, Marcus tenía los ojos cerrados y la máscara de oxígeno cubriéndole la cara. Me senté junto a él. Le tomé la mano con cuidado, esa mano que había apretado la mía con tanta fuerza en la puerta hacía apenas unos minutos. Estoy aquí, hijo, le dije en voz baja. Ya estoy aquí y no me voy a mover. Afuera, el cielo de Arizona ardía en tonos de naranja y rojo. Dentro de la ambulancia, algo en mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, comenzó a despertar. Fría, firme, implacable. La rabia de un padre que por fin ve con claridad. El hospital olía a desinfectante y a café de máquina y a ese aire artificial que tienen todos los hospitales del mundo. Ese que no es frío ni caliente, sino simplemente procesado, sin historia, sin memoria. Marcus llevaba 12 horas conectado a monitores cuando por fin abrió los ojos de verdad, no ese entreabrimiento confuso de quien está entre el sueño y la conciencia, sino una mirada limpia,
presente, reconociendo el techo blanco sobre su cabeza, con la expresión de alguien que ha viajado muy lejos y acaba de llegar. Yo estaba sentado en la silla junto a su cama. No me había movido, no había dormido, no había comido nada que no fuera el café aguado que una enfermera amable me había puesto en la mano a las 2 de la madrugada, diciéndome que tenía que mantenerme en pie. Me lo había tomado de pie, frente a la ventana, mirando el aparcamiento del hospital bajo las luces naranjas de los faroles, pensando en todas las noches que yo había dormido plácidamente en esa casa mientras mi hijo respiraba veneno sobre mi cabeza. Cuando Marcus me miró, fue con una calma que no esperaba. No el pánico de quien despierta desorientado, no el llanto que yo habría entendido. Una calma quieta, casi sobrenatural, la calma de alguien que lleva 3 años preparándose para este momento sin saber si iba a llegar. Papá, dijo, la misma palabra de la víspera, pero esta vez con más aire en los pulmones, con más cuerpo detrás. Estoy aquí, dije, como le había dicho antes, como pensaba seguir diciéndole el tiempo que hiciera falta. Marcus cerró los ojos un momento. Los volvió a abrir. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 12 horas. El monóxido estaba alto en tu sangre. Los médicos dicen que vas a recuperarte, pero va a llevar tiempo. Asintió despacio, procesando. ¿Lo atraparon? Respiré. Todavía no. Estaba en Houston. Hay una orden de arresto. Una sombra cruzó su cara. Vi el miedo que intentaba no mostrar, el reflejo instintivo de alguien que ha aprendido a temer a un hombre específico con la precisión que da la experiencia directa. Va a escaparse, dijo en voz baja. Lleva años planeando cada movimiento. Tiene dinero guardado en algún lado. Una vez me lo dijo cuando bajaba y hablaba. Me decía que siempre tendría una salida, que era más listo que todos. ¿Bajaba a hablar contigo? Marcus tardó en responder. Al principio sí. Me decía que era temporal, que en cuanto resolviera ciertos asuntos me dejaría ir, que si me portaba bien no habría problemas. Una pausa. Luego dejó de bajar tanto. Creo que le resultaba más fácil cuando yo era solo Epic, no una persona. Sentí que algo en mi pecho se endurecía de una manera permanente. Esa clase de endurecimiento que no es frialdad, sino claridad. Marcus, necesito saber todo, todo lo que puedas contarme, no para mí, para que Santos pueda construir el caso. Mi hijo me miró con esa expresión que reconocí como la de su madre cuando estaba a punto de decir algo difícil pero necesario. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Soy tu padre, dije. Cuéntame. Marcus habló durante casi 2 horas. Lo hizo despacio, con las pausas de quien ha guardado una historia durante 3 años y ahora la va sacando con cuidado, como se saca algo frágil de entre escombros. Los monitores pitaban rítmicamente a su lado. Yo no interrumpí, solo escuché. Me contó lo que había pasado en julio de 2020. Sara, su esposa, estaba embarazada de 8 meses cuando los médicos encontraron complicaciones. Necesitaba un procedimiento urgente, pero el seguro no lo cubría. Necesitaban $10,000. Marcus tomó un vuelo desde Alaska sin avisar, pensando que si me veía en persona entendería la urgencia de la situación. Llegó a casa de Jessica tarde en la noche, casi a las 11. Dylan abrió la puerta, le dijo que yo estaba dormido, que esperara hasta la mañana. Le ofreció agua. Marcus la bebió y después, nada. Cuando despertó, estaba en esa habitación del ático. Dylan entró unas horas después. Se quedó en el umbral y le explicó con la tranquilidad de alguien que está leyendo un contrato. Marcus había venido a quitarle lo que era suyo, que yo tenía dinero, propiedades, una herencia, que él y Jessica se merecían todo eso, y que si Marcus gritaba, si intentaba llamar mi atención, se aseguraría de que a mí me pasara algo, de una forma que nadie cuestionaría. Marcus le creyó y se quedó callado. Me contó los 3 años que siguieron con una voz cada vez más plana, más cuidadosa. La comida llegaba una vez al día, lo justo para mantenerlo vivo. Un cuenco de algo por una ranura en la puerta, una botella de agua. Había intentado romper la puerta, lanzarse contra ella, hacer palanca en las bisagras. Nada funcionó. Había gritado hasta quedarse sin voz, pero Dylan ponía música alta cuando yo andaba cerca, y Jessica le decía que eran ratones, tuberías, la casa asentándose. Después de un año, Marcus dejó de intentarlo. Se rindió a sobrevivir. Hace 2 meses, me contó, algo cambió.
Empezó a despertarse con dolores de cabeza fuertes, mareos, náuseas, dolor en el pecho. No supo que era monóxido de carbono hasta que Dylan bajó un día y se lo dijo, con una sonrisa, con la misma tranquilidad con que lo había hecho todo. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dijo Dylan. Ya hice esto antes, con Linda. En 2019 desvié el monóxido del sistema de calefacción directo a su dormitorio. Tardó 6 meses, pero nadie sospechó nada. Fallo cardíaco, dijeron, y luego añadió, esta vez se lo hago a los dos, al viejo de abajo y a ti. Cuando los dos se vayan, todo será para Jessica, y por fin tendré lo que merezco. El aire se me fue de los pulmones. Linda, mi Linda, Dylan no solo había encarcelado a mi hijo, también me había quitado a mi esposa, y yo nunca lo supe. Había confiado en él. Había llorado en sus brazos en el funeral de ella. Le había llamado hijo. Marcus tosió y una enfermera apareció revisando sus constantes. Asentí sin soltarle la mano. Papá, dijo Marcus en voz baja. Pensé que iba a morir en esa habitación. Pensé que no te volvería a ver. Pensé que Sara creería que la había abandonado a ella y a la niña. Sara, su esposa, y su hija que había nacido mientras él estaba encerrado. Ahora están a salvo, dije. Y tú también. Me contó también de Sara, que cuando él desapareció, Sara había dado a luz a Lily, que tenía apenas 4 meses cuando Marcus fue encerrado. Que Sara lo había esperado. Había intentado contactar con la familia, y Jessica le había dicho que Marcus había decidido irse, que tenía problemas, que era mejor que siguiera adelante con su vida, que Sara había criado a Lily sola durante 3 años creyendo que el hombre al que amaba la había abandonado. Dylan fabricó su muerte para el mundo. Jessica le robó a Sara cualquier razón para seguir buscándolo. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era caliente ni ruidosa. Era fría, precisa, con filo. La detective Santos entró cuando Marcus terminaba de hablar. Traía un cuaderno de cuero y una expresión de alguien que lleva toda la noche trabajando y no tiene intención de detenerse. Se sentó, colocó el grabador sobre la mesita y empezó con sus preguntas metódicas, pacientes, extrayendo la declaración de Marcus con la habilidad de quien sabe exactamente qué piezas necesita y dónde encajan. Yo escuché todo de nuevo. Necesitaba escucharlo 2 veces para que fuera real. Cuando Santos terminó con Marcus, se giró hacia mí. Señor Mitch, el equipo forense ha estado en la casa desde esta mañana. Necesito contarle lo que encontraron. Sacó una tableta. Primero, el portátil de Dylan Reeves. Estaba en el despacho de la casa. Encontramos esto. Vi capturas de pantalla de artículos de noticias, titulares que reconocí porque los había leído 3 años antes con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. 7 trabajadores desaparecidos en explosión de plataforma marítima en Alaska. El nombre de Marcus entre las víctimas. Son sitios web fabricados, dijo Santos con voz directa. Si mira la URL, no es CNN, es CNN Newsfo. Dylan creó al menos 3 páginas falsas imitando a medios distintos. Pasó semanas perfeccionándolas. Los borradores están en el ordenador. Revisiones, correcciones de estilo, ajustes de formato para que parecieran auténticos. Me quedé mirando la pantalla. Recordé haber hecho clic en esos enlaces. Recordé haberlos leído uno por uno, verificando los detalles. Recordé derrumbarme en la silla del salón de la casa de Jessica, mientras Dylan me ponía una mano en el hombro y me decía que lo sentía. Los hizo él mismo, dije. No era una pregunta. Sí, y organizó una página de recaudación de fondos para las familias de las víctimas que también era falsa. Tenemos los registros bancarios. Se quedó con el dinero. Cerré los ojos. También documentamos el sistema de climatización, continuó Santos. El técnico Ryan Brennan tenía razón en todo. El intercambiador de calor fue saboteado con una precisión que requiere conocimientos específicos de sistemas HVAC. Los reguladores fueron ajustados manualmente para dirigir el monóxido hacia 2 zonas. Una pausa. Los patrones de desgaste indican que el sabotaje en esta casa comenzó a principios de mayo. 2 meses y medio de exposición gradual. Y Linda, dije. Mi voz sonó extraña, plana. ¿Investigarán la muerte de Linda? Santos no apartó la mirada. Ya lo estamos haciendo. Hemos solicitado la exhumación del cuerpo.
Los patrones de sintomatología que usted describió en su esposa, los dolores de cabeza, el cansancio extremo, la confusión, son consistentes con exposición crónica a monóxido de carbono. Una pausa que lo dijo todo. Dylan reparó el sistema de climatización de su casa de Scottsdale en la primavera de 2019, justo cuando comenzaron los síntomas de su esposa. El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. Linda, mi Linda, que se había ido a dormir una noche de noviembre y no había vuelto a despertar, que había muerto convencida de que era la edad, el tiempo, el cuerpo rindiéndose de manera natural, que había muerto sin saber que alguien la estaba matando. ¿Cuánto tiempo estuvo Dylan planeando esto?, pregunté. Por los archivos del ordenador, al menos desde 2018, dijo Santos, un año antes de que Linda muriera. Tenemos documentos financieros, búsquedas en Internet sobre leyes de herencia en Arizona, sobre seguros de vida, sobre efectos del monóxido de carbono en organismos mayores. Era metódico, señor Mitch. Lo había pensado durante mucho tiempo. Pensé en Dylan en la boda de Jessica, con su traje oscuro y esa sonrisa amplia, estrechando manos, haciéndose querer. Pensé en cuántos de esos momentos había sido ya el monstruo que ahora conocíamos. Una cosa más, dijo Santos, su hija. Santos me explicó que Jessica había sido arrestada esa tarde en el aeropuerto de Tucson cuando intentaba abordar un vuelo a Los Ángeles, que la grabación de la llamada telefónica que yo le había hecho esa mañana, la que Ryan había notificado a la policía, había sido suficiente para establecer causa probable. ¿Cuánto sabía?, pregunté. Eso es lo que vamos a determinar. Pero por lo que dijo en esa llamada, instándole a no abrir la puerta y a esperar a Dylan, como mínimo conocía la existencia de Marcus en el ático. La pregunta es si fue cómplice activa o si estaba operando bajo coerción. Es un patrón conocido en este tipo de casos. Vamos a investigarlo todo. Lo miré a Marcus. Él me devolvió la mirada con esa calma suya que me seguía desconcertando. ¿Puedes perdonarla?, me preguntó en voz baja cuando Santos salió. Tardé en responder. No lo sé, dije con honestidad. Ahora mismo no lo sé. Necesito verla primero. 2 días después de que Marcus despertara, entré al departamento de policía de Phoenix por las puertas de cristal, con las manos metidas en los bolsillos y el estómago cerrado como un puño. Conduje solo. Rechacé el ofrecimiento de Santos de enviar un agente. Necesitaba ese trayecto de 20 minutos para ordenar lo que llevaba dentro, aunque era el tipo de desorden que no se ordena, el que simplemente se aprende a cargar. Santos me recibió en el control de seguridad y me condujo por un laberinto de pasillos que olían a café rancio y papel impreso. Nos detuvimos frente a una puerta que decía Sala de Entrevistas 3. Lleva aquí desde ayer, me dijo en voz baja. Está frágil. Yo voy a estar presente, pero esta conversación es suya. Si necesita parar, me lo dice. No voy a parar, dije. Santos abrió la puerta. La sala era pequeña, fluorescentes duros que no hacían favores a nadie. Una mesa de metal y 2 sillas, y en una de las sillas, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la cara sin maquillaje bajo esa luz cruel, estaba Jessica. Tenía los ojos rojos y los párpados hinchados de alguien que lleva muchas horas llorando. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada, sin gracia, el pelo recogido en una coleta que se deshacía. Se veía más joven que sus 34 años y al mismo tiempo mucho más vieja. Me vio entrar y su cara se derrumbó. Papá. No dije nada, me senté frente a ella. La miré durante un tiempo que no sé medir con relojes. ¿Cuándo lo supiste?, pregunté por fin. Las lágrimas le rodaron por las mejillas sin que ella hiciera nada para detenerlas. El primer mes, dijo con la voz quebrada. El primer mes después de que Marcus desapareció, empecé a notar cosas que no cuadraban. Y se lo pregunté a Dylan. Al principio lo negó, pero yo seguí preguntando, y una noche me lo dijo. ¿Y qué hiciste? Las manos sobre la mesa se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Me paralicé. Papá, me paralicé. Tenía miedo. Tenía mucho miedo de él. Me dijo que si decía algo, si hacía algo, tú serías el siguiente. Me dijo que tenía maneras de hacer que pareciera accidental, que nadie iba a creerme, que si iba a la policía se aseguraría de que yo pareciera cómplice desde el principio. Una pausa. Y tenía razón. Mira dónde estoy. Estás aquí porque lo eres,
dije. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. O quizás era exactamente tan fría como pretendía. Jessica, pasaron 3 años. 3 años en los que viviste en esa casa, dormiste en esa cama, cocinaste en esa cocina y tu hermano estaba sobre tu cabeza. Lo sé. Las palabras salieron como un gemido. Lo sé, papá. No te puedo pedir que lo entiendas. No me lo merezco. ¿Bajaste a verlo? Marcus me dijo que bajaste una vez. Cerró los ojos. Una vez. Al principio. Necesitaba verlo con mis propios ojos para creer que era real. Y cuando lo vi, se le quebró la voz completamente. Cuando lo vi, me dije que iba a encontrar la manera, que iba a encontrar un momento en que Dylan no estuviera y iba a abrirlo todo, y iba a sacarlo. Pero Dylan siempre estaba, siempre. O si no estaba, me llamaba cada hora, monitoreaba mi teléfono, tenía cámaras en la casa que yo no conocía. Cada vez que intentaba pensar en un plan, aparecía él y era como si lo supiera. ¿Y Emma? Dije. ¿Emma sabe algo? No. Eso salió rápido, con una urgencia que sonaba genuina. Emma no sabe nada. Emma nunca supo nada. Eso es lo único de lo que estoy segura, papá. Emma es inocente en todo esto. Pensé en Emma, que tenía 9 años ahora, que en ese momento estaba en Tucson con la abuela sin entender por qué su mamá no había vuelto. ¿Cuándo empezaste a planear irte? Jessica tardó. Cuando el aire se rompió, dijo finalmente. Cuando Dylan se fue a Houston y el aire se rompió, supe que algo iba a pasar, que alguien iba a llamar a un técnico, que el técnico iba a subir al ático. Una pausa. Debería haberme quedado, debería haber esperado y confesado todo. Pero entró el pánico y pensé que si Dylan llegaba antes que la policía, si volvía de Houston sin que nadie lo hubiera atrapado, iba a culparme de todo. Fui cobarde, papá. Fui cobarde durante 3 años y fui cobarde ese día también. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Menos pesado, quizás, o pesado de una manera distinta. La miré, a esta hija mía que había cargado un secreto monstruoso durante 3 años y lo había cargado de la peor manera posible, eligiendo la supervivencia propia sobre la de su hermano, sobre la verdad, sobre todo. Y me pregunté cuánto de lo que veía era la víctima de un hombre que la había manipulado y cuánto era la elección de una mujer que simplemente había elegido mal una y otra vez durante 3 años. Ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Eso era lo más difícil de entender. Jessica, dije con voz tranquila, sin dureza pero sin suavidad tampoco. No voy a decirte que te perdono hoy. No puedo. Hay demasiadas cosas que no sé todavía, demasiadas cosas que tengo que procesar. Lo que sí te voy a decir es esto. Esperé a que me mirara. Marcus está vivo, y eso es lo único que importa ahora mismo. Lo que viene después, los juicios, las consecuencias y la reconstrucción de todo lo que se rompió, eso va a llevar tiempo. Pero Marcus está vivo, y tú eres su hermana, y Emma es tu hija, y eso no se borra, aunque uno quiera. Jessica sollozó con la cara entre las manos. Lo siento, papá, lo siento tanto, lo sé. Me levanté. Díselo al juez. Cuéntale todo lo que sabes de Dylan, cada detalle, cada amenaza, cada cosa que guardaste. Es la única manera de que esto tenga algún sentido. Salí de esa sala sin mirar atrás. Dylan Reeves fue arrestado 72 horas después en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, intentando abordar un vuelo a México con documentación falsa. Santos me llamó cuando yo estaba en la habitación del hospital con Marcus. Los dos nos quedamos en silencio cuando les dije la noticia. Marcus cerró los ojos. Yo miré por la ventana. ¿Cómo se siente?, me preguntó Marcus después de un momento. Pensé en la pregunta con honestidad, como cuando cierras una ventana que lleva abierta demasiado tiempo en invierno. Dije, el frío no desaparece enseguida, pero al menos ya no entra más. Marcus sonrió. Fue la primera vez que lo vi sonreír en todo ese tiempo y me dolió de una manera hermosa, esa clase de dolor que uno abraza porque es la prueba de que algo todavía está vivo. Los meses que siguieron fueron más difíciles y los más necesarios de mi vida. Marcus estuvo en el hospital 3 semanas. La doctora Warren nos explicó desde el primer día que la recuperación del monóxido de carbono es lenta, invisible, tramposa. Los niveles de hemoglobina vuelven a la normalidad antes de que el cerebro termine de sanar. Marcus había perdido más de 30 kilos, presentaba atrofia muscular y desnutrición severa.
Podía haber efectos neurológicos a largo plazo, dificultades de concentración, fatiga crónica, temblores. Marcus lo enfrentó con la misma calma quieta que había mantenido en el ático, esa fortaleza que reconocí como la de su madre y que me hizo sentir orgulloso de una manera que no tenía palabras. Cuando le dieron el alta, se quedó conmigo en un hotel cercano durante las primeras semanas porque ninguno de los dos podía volver a esa casa. Yo ya había empezado los trámites para vender la propiedad. No quería ni ver la dirección en un papel. Hablamos mucho durante esos días, más de lo que habíamos hablado en toda nuestra vida anterior. Marcus me contó de Sara, de Lily, de los 3 años pensando en ellas. Le conté de las noches que yo había llorado su muerte, de los aniversarios que había pasado solo, de las veces que me había sentado frente a la tumba vacía en el cementerio creyendo que le estaba hablando a mi hijo. Una tarde me preguntó algo que tardé días en responder. ¿La perdonas? Dijo, a Jessica. ¿Puedes perdonarla? No lo sé todavía, dije con honestidad, pero no necesito tener esa respuesta hoy. Yo tampoco, dijo Marcus, y creo que eso está bien. El juicio de Dylan Reeves comenzó 14 meses después del arresto. Yo estuve presente todos los días, no por satisfacción, no por el placer de ver castigado a alguien, sino porque le debía esa presencia a Marcus, a Linda, a todas las versiones de mi propia vida que ese hombre había destruido metódicamente mientras yo le abría la puerta de mi casa y le creía cada palabra. El fiscal presentó el caso con una precisión que me dejó sin respiración. Las páginas web falsas del accidente en Alaska, construidas semana por semana en el portátil que Dylan había olvidado en el despacho. Los archivos de investigación sobre envenenamiento por monóxido de carbono que databan de 2018, un año antes de que Linda muriera. Los registros del sistema de clima en nuestra casa de Scottsdale mostrando manipulación en las mismas fechas en que los síntomas de Linda habían comenzado. Las cámaras ocultas que había instalado en casa de Jessica para monitorear sus movimientos, las cuentas bancarias a nombre de empresas ficticias donde había ido acumulando dinero de manera sistemática durante años, y la exhumación de Linda. Eso fue lo que más me costó. Los análisis toxicológicos post-mortem encontraron niveles de carboxihemoglobina en sus tejidos consistentes con exposición crónica a monóxido de carbono durante meses. No fue un paro cardíaco que llegó solo. Fue un paro cardíaco que alguien le preparó, con paciencia, sin prisa, esperando el momento en que el cuerpo de mi esposa simplemente se rindiera. El forense lo explicó con la terminología fría de la medicina y yo lo escuché con la terminología sencilla del amor. Alguien mató a Linda. Alguien la mató durante meses, noche tras noche, mientras ella dormía a mi lado en nuestra casa de Scottsdale, creyendo que lo que sentía era la vejez llegando, y yo la creía porque necesitaba creerla, porque la alternativa era demasiado oscura para contemplarla. Dylan no mostró emoción durante el juicio, ni cuando presentaron las pruebas, ni cuando el fiscal describió los 3 años de Marcus en el ático, ni cuando los peritos explicaron el mecanismo del envenenamiento de Linda. Estuvo sentado durante semanas con esa postura de hombre convencido de que la situación todavía puede resolverse a su favor, con esa sonrisa que aparecía y desaparecía en las esquinas de su boca como un tic involuntario. Yo lo miré durante esas semanas y traté de encontrar en su cara al hombre que había conocido, al hombre que había llevado mi bolsa de supermercado cuando el dolor de rodillas no me dejaba, al hombre que había cocinado para mí después de la muerte de Linda, al que yo quería como un hijo. No lo encontré, o quizás lo que encontré fue algo peor que ese hombre nunca había existido, que siempre había sido la máscara, y detrás de la máscara siempre había estado esto. El jurado tardó 4 días en deliberar. Cuando el presidente del jurado leyó el veredicto, yo tenía la mano de Marcus en la mía. Lo sentí apretarse en el momento exacto en que las palabras llenaron la sala. Culpable. Homicidio en primer grado por Delanda Ann Maish. Culpable. Secuestro agravado culpable. Intento de homicidio por el envenenamiento de Marcus James Maish y Robert Edward Maish. Culpable. Fraude. Culpable de 12 cargos adicionales que el fiscal había construido uno por uno como se construye un muro,
ladrillo sobre ladrillo, sin dejar espacios. Dylan no reaccionó. Seguía sentado con esa postura suya. Pero yo vi, en el segundo exacto en que el juez comenzó a hablar de la sentencia, algo pequeño cambiar en sus ojos. No arrepentimiento. No lo llamaría arrepentimiento, pero sí el primer reconocimiento real, después de todo ese tiempo, de que la salida que había creído tener siempre no estaba ahí. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Marcus exhaló a mi lado con un sonido que no era llanto ni suspiro, sino algo entre las dos cosas, algo que no tiene nombre todavía en ningún idioma. Yo no hice ningún sonido. Simplemente mantuve su mano y miré al frente y dejé que la sentencia se asentara en mí con todo su peso, con toda su insuficiencia inevitable, porque ninguna sentencia te devuelve a Linda, ninguna condena te regresa a los 3 años que Marcus pasó en ese techo, ningún veredicto borra la cara de mi hija al otro lado del cristal de la sala de entrevistas diciéndome que lo sentía. Pero es lo que la ley tiene para ofrecer y ese día fue suficiente. Jessica recibió 8 años. Su abogada construyó el caso sobre la coerción, sobre el patrón de control que Dylan había ejercido sobre ella desde el principio del matrimonio, sobre las amenazas documentadas y los registros de las cámaras que él mismo había instalado en la casa para vigilarla. El juez consideró los atenuantes. 8 años, con posibilidad de libertad condicional a los 5. Yo fui a verla en la prisión un mes después de la sentencia. La sala de visitas olía a plástico y a esa tristeza específica de los lugares donde la gente espera. Jessica entró con el uniforme azul de reclusas, el pelo cortado más corto de lo que la recordaba, la cara sin maquillaje. Parecía mayor. Parecía, al mismo tiempo, de alguna manera extraña, más ella misma que en los últimos años, como si la máscara de la vida normal que había llevado sobre el secreto se hubiera caído por fin, y lo que quedaba, aunque no fuera bonito, fuera al menos real. Se sentó al otro lado del cristal y me miró sin decir nada durante un momento. ¿Cómo está Marcus?, preguntó finalmente. Recuperándose, dije. Le tiemblan las manos a veces. Los médicos dicen pero está con Sarah. Están en Seattle. Lily lo conoció el mes pasado. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. ¿Cómo fue? Sarah me envió un video, dije. Lily lo miró durante un rato muy largo, y luego le preguntó si él era su papá. Y cuando Marcus le dijo que sí, ella le dijo que ya sabía que iba a volver. Jessica se tapó la boca con la mano. Las lágrimas le cayeron de manera silenciosa. Me alegra, dijo. Me alegra mucho. Jessica, dije con voz tranquila. Emma te necesita. No ahora, no de esta manera, pero cuando salgas ella va a necesitar a su madre. Una madre real, no la que estaba tan paralizada por el miedo que no pudo hacer lo correcto. Tienes tiempo para convertirte en esa persona. No lo desperdicies. Asintió sin poder hablar. Me levanté para irme. Papá, su voz me detuvo. ¿Algún día vas a poder perdonarme? Me quedé de pie un momento. Pensé en Linda. Pensé en Marcus en ese ático. Pensé en todas las cenas en familia en las que Jessica había pasado el pan y había preguntado si necesitaba algo mientras su hermano respiraba veneno sobre nuestras cabezas. No lo sé, dije con honestidad, pero voy a seguir intentándolo. Salí sin mirar atrás. 2 años después del día en que Ryan Brennan subió al ático y me cambió la vida con un mensaje de texto, Marcus y yo estábamos sentados en un banco de madera bajo un mezquite en el cementerio de Scottsdale. El cielo de julio era azul sin concesiones, el tipo de azul que solo existe en el desierto, tan intenso que duele mirarlo. El aire olía a salvia y a tierra seca, y a ese calor limpio que al final uno aprende a amar si pasa suficiente tiempo en Arizona. La lápida de Linda quedaba a unos metros, granito gris pulido con su nombre grabado en letras limpias. Linda Ann Miche, no 55-2019. Amada esposa y madre. Había dejado rosas blancas a los pies, las mismas que ella siempre pedía para las ocasiones especiales. Marcus tenía un bastón ahora. Los temblores en las manos habían mejorado, pero no habían desaparecido del todo, y había días en que la fatiga lo obligaba a apoyarse más de lo que le gustaba admitir. Pero estaba aquí, en este cementerio, bajo este sol, con Sarah y Lily esperándolo en Seattle, con una vida real y recuperada y suya. ¿Te culpas?, me preguntó en voz baja mirando la lápida de su madre.
La pregunta me tomó por sorpresa y a la vez no. Cada día, admití, no deberías. ¿Cómo no? Se me alzó la voz. Viví en esa casa 3 años. Tú estabas sobre mi cabeza encerrado y yo no lo sabía. No te oí. Confié en Dylan cuando debería haberlo cuestionado. Ignoré los ruidos, ignoré las señales. Le fallé a tu madre sin saberlo y no lo supe hasta que fue demasiado tarde. Marcus me tomó la mano. No dijo nada por un momento. Solo la sostuvo. El criminal era Dylan, dijo después. Dylan nos manipuló a todos. Era un sociópata que llevó años planeando cada paso, cada mentira, cada detalle. No podía saberlo. Me miró, y cuando por fin lo supiste, no dudaste ni un segundo. Llamaste a la policía, dejaste que abrieran la puerta, te quedaste. Me salvaste la vida, papá. Brennan me salvó la vida a mí, dije, y con eso te salvó a ti. Y tú llamaste a Brennan, dijo Marcus con una firmeza tranquila. No hubieras llamado si Dylan hubiera estado en casa. Pero Dylan se fue y el sistema se rompió, y tú hiciste lo que tenías que hacer. A veces así funciona la justicia, por caminos que nadie eligió. Me quedé callado mirando la lápida de Linda. Ella estaría orgullosa de ti, papá, dijo Marcus. No pude responder. Solo puse la mano sobre la piedra fría, recorriéndola despacio con la yema de los dedos. Te protegí tarde, le dije en voz baja, pero lo hice. Y cuido de Marcus y de Emma. Y tu vida significó algo, Linda. Tu vida significó todo. Al salir del cementerio, Marcus me preguntó qué planes tenía para lo que venía. Le conté que había vendido la casa de Scottsdale, que me había comprado un apartamento pequeño en el centro de Phoenix, cerca del hospital donde había estado Marcus durante esas primeras semanas críticas, que tenía una rutina nueva, pequeña, construida de cero. Y le conté lo otro. Hago voluntariado, dije, en un centro de atención a víctimas de violencia doméstica y control coercitivo. Voy 2 veces a la semana, cuento lo que nos pasó, hablo con familias que están viviendo situaciones parecidas, que tienen a alguien en casa que las aísla, que controla la información, que hace que duden de sus propios instintos. Marcus me miró con una expresión que tardé en leer. ¿Y funciona? No sé si funciona, dije con honestidad. Pero hay una señora que vino la semana pasada, 52 años. Llevaba 8 años diciéndose que exageraba, que su marido era bueno en el fondo, que los controles y las restricciones eran formas de... Después de escucharme, llamó a su hermana. Se fue esa misma noche. Hice una pausa. Si eso es todo lo que consigo, ya vale la pena. Marcus sonrió. Esa sonrisa suya, que todavía me costaba verla sin que se me apretara algo en el pecho, esa sonrisa que durante 3 años había estado guardada en un ático de 2 metros por 3. Mamá estaría orgullosa, repitió. Y yo también. Llegamos al coche. El cielo sobre nosotros era de ese azul que solo da el desierto en verano, sin nubes, sin concesiones, hermoso de una manera que ya no me parecía obscena, sino simplemente real. La vida tiene esa propiedad, sigue siendo hermosa incluso cuando uno acaba de salir del lugar más oscuro en que ha estado. Arrancé el motor. Al salir del cementerio, miré por el retrovisor una última vez. La lápida de Linda quedó pequeña en la distancia, luego desapareció en la curva. ¿Crees que vamos a estar bien?, preguntó Marcus mirando por la ventanilla. ¿De verdad bien? Pensé en la pregunta con toda la honestidad que tenía. No vamos a ser los de antes, dije. Eso ya no existe y no tiene sentido pretender que sí. Podemos construir algo nuevo, algo que sea nuestro, que sea honesto. Una pausa. Y creo que Linda nos está mirando y prefiere eso a que nos quedemos paralizados en lo que perdimos. Marcus asintió despacio. Entonces eso basta, dijo. Condujimos en silencio durante un rato. El desierto pasaba a los lados, los cactus saguaro levantando sus brazos contra el cielo azul como si dijeran, siguen aquí, bien, sigan. Pensé en todo lo que había aprendido, no solo sobre los monstruos, aunque también había aprendido sobre eso, sino sobre la confianza y sus límites, sobre cómo el amor puede convertirse en ceguera si uno no aprende a mantener los ojos abiertos, incluso hacia las personas que más quiere. Sobre cómo la familia no es una garantía de seguridad, sino una responsabilidad que se renueva cada día, que requiere atención, que requiere hacer las preguntas difíciles, aunque incomoden. Sobre cómo la mejor manera de honrar a los que se fueron es no dejar que su ausencia nos hunda, sino convertirla en algo que ilumine el camino de otros.
Ese es mi triunfo silencioso, no el que aparece en los periódicos ni el que se mide en años de condena. El mío es más callado y más personal. Seguir aquí, seguir eligiendo, seguir siendo el padre que Marcus necesita y el abuelo que Emma merece y el hombre que Linda reconocería si pudiera mirarme ahora. La mejor venganza no tiene forma de rabia, tiene forma de mañana.